Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Soy la doctora Aracelis Nieves Maisonet. Bienvenidos una vez más a otro episodio o video de nuestro canal Enseñando Español como Lengua de Herencia. Hoy hablaremos de los 10 errores que cometemos cuando comenzamos a enseñar español de herencia. Y toda nuestra experiencia es enseñando español como segundo idioma. ¿Por qué esto es importante? Porque, como ya sabemos, nuestros estudiantes de español de herencia se enfrentan a desafíos lingüísticos y culturales únicos que requieren un enfoque pedagógico diferenciado y sensible. Es completamente diferente a cómo enseñamos español como segundo idioma. Tenemos que comprender sus necesidades. Esto es fundamental para potenciar su aprendizaje. Por lo tanto, esta presentación abordará esos 10 errores comunes y sugerirá soluciones prácticas para superarlos, mejorando así la experiencia educativa de nuestros alumnos. Y vamos a comenzar sin más preámbulos. Nuestro primer error, corregir el Spanglish como si fuera un error de falta de inteligencia o de conocimiento. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que pensamos que el cambiar de código o de code switching es una deficiencia. Así se veía por muchos años y esto de code switching era un concepto despectivo. Pero para un estudiante de herencia, el Spanglish o el code switching es una herramienta de identidad. Repito, es una herramienta de identidad. Y si lo prohíbes o lo castigas, nuestro alumno dejará de hablar por miedo a ser juzgado. Es una manera de pensar diferente. Cuando un estudiante es bilingüe, en su cerebro no hay dos lugares apartados para el inglés o para el español. Es todo un repertorio, como lo explica muy bien la doctora Ofelia García. Es una computadora en donde están metidos todos los conceptos, ¿verdad? El vocabulario infinito de los dos idiomas que ha aprendido. Y cuando se va a comunicar, ¿qué hace el estudiante? Su cerebro va a buscar esa palabra, ya sea en inglés o en español o en francés o en el idioma que conozca, que más defina específicamente lo que él quiere decir. Por lo tanto, esto es una característica de las personas que son multilingües. Es un solo repertorio. ¿Cuál es la solución para nosotros los maestros para no cometer este error? Pues mira, tenemos que validar y honrar ese code switching como algo que es fundamental, solamente un fenómeno lingüístico y enseñar entonces cuándo usar el registro formal, porque es también normal que utilizamos un vocabulario diferente cuando estamos hablando con nuestros familiares, cuando estamos hablando en la escuela, cuando estamos tal vez en la iglesia o en un sitio donde se requiera hablar un vocabulario pues más formal. Pero el estudiante tenemos que darle a entender, a concientizarlos de que esto es una característica normal, como ya dije, de las personas que son bilingües. Seguimos. El segundo error que cometemos, tratar las variantes dialectales como español incorrecto. Ay, ya hemos hablado de esto en videos anteriores. Eh, no podemos estar hablando de un español estándar y decirle a un estudiante que la palabra vide o la palabra traiba o la palabra parquear está mal, es decirle que su abuelita o sus padres no saben hablar o que hablan mal, ¿verdad? Y esto puede generar una desconexión emocional con el idioma y también pues es algo que afecta nuestra autoestima, ¿verdad? La autoestima del estudiante. ¿Cuál es la solución de esto? Pues mira, sencillo, explicar cuáles son esas variantes lingüísticas, pues que somos 28 países que hablamos español, por lo tanto va a haber muchos tipos de variantes lingüísticas y esto lo vimos en un video anterior
Y debemos presentar entonces en las clases, hablar de lo que son arcaísmos, de lo que son préstamos, de lo que son barbarismos y, ¿verdad? Hablar sobre el origen y la historia que hay detrás de todo esto. Y presentar todo este tipo de palabras y de vocabulario como una herramienta adicional de conocimiento, no como la única forma correcta o incorrecta que tenemos. El error número 3, enfocarse excesivamente en la gramática normativa. ¿Cuál es el problema aquí? Que los estudiantes de herencia ya tienen esa gramática intuitiva, ya ellos saben cómo decir las cosas, ellos saben que suenan bien o suenan mal, pero no te van a explicar por qué es así y no es necesario. No es necesario. Claro, los estudiantes de español como segundo idioma, pues tú tienes que enseñarle el por qué y tienes que enseñarle las reglas, pero no así a los estudiantes de herencias. Y entonces, ¿qué va a pasar? Obligarlos a memorizar tablas de conjugaciones de verbos, cuando eso es una forma natural para ellos, pues les va a resultar aburrido y desmotivador. ¿Cuál es la solución para esto? Pues mira, enseñar una gramática funcional. Por ejemplo, ¿para qué sirve la tilde? ¿Para qué sirve ese palito que ponemos encima de una letra? Que esto puede cambiar, por supuesto, el significado de la palabra. No es lo mismo papa que papá, ¿verdad? Y eso es un ejemplo bien simple. O enseñarles, enseñarles por ejemplo, por qué se debe usar tal tiempo verbal y no este otro, pues por ejemplo cuando estamos escribiendo un cuento, ¿verdad? Y utilizarlos y enseñarles cómo aplicarlos. Bueno, seguimos. El error número 4, usar los libros de texto diseñados para los españoles, para el español como segundo idioma, para los estudiantes de segundo idioma. Yo sé que si es la primera vez que te requieren enseñar español de herencia, es bien frustrante porque no tenemos ni materiales, ni recursos, ni lesson plans, nada, ¿verdad? Nos tiran ahí como que, mira, sálvase quien pueda. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer para no ahogarnos en ese mar? Pues usar nuestro libro de texto. Pero estos libros de texto están diseñados, ¿verdad? Para un español como segundo idioma. Entonces, presentarle lecciones como cómo pedir comida en un restaurante o los colores y los números, esto es insultante para nuestros estudiantes de herencia. Y ya sabemos que ahí van a comenzar los problemas de disciplina si los tienes en una clase mixta principalmente. ¿Cuál es la solución? Mira, elimina el libro de texto. Eso fue lo que nosotros hicimos en el condado que yo trabajaba. Yo se lo dije a la directora de la supervisora del programa de Foreign Languages me dio el visto bueno, eliminamos el libro de texto. Fue mucho trabajo para nosotros porque teníamos que eh, diseñar y crear todos los materiales, pero así lo hicimos porque estábamos pensando primero en el bienestar de nuestros estudiantes. Podemos usar, pues mira, un ejemplo, literatura juvenil, noticias actuales. Los canales españoles eran bien fabulosos para eso, Telemundo, Univisión para ese tiempo. También tratar temas de justicia social que son relevantes para ellos y que desafíen su capacidad intelectual. Intelectual. Mira, y esto es bien fácil y ya tú verás cómo. El otro error es ignorar la vergüenza lingüística o el language shaming de nuestros estudiantes. ¿Cuál es el problema? Que muchos maestros asumimos que porque ellos son latinos deberían ser expertos o hablar con fluidez y muchos de ellos pues no lo son, tal vez porque, no porque piensen que verdaderamente su inglés
sea incorrecto, perdón, su español sea incorrecto, sino porque sus padres muchas veces le dicen que no lo es, o sus propios familiares, otros familiares. Así que el error de exponerlos frente a la clase o pedirles que sean los diccionarios vivientes en el salón va a aumentar más esa vergüenza lingüística. ¿Cuál es la solución? Pues mira, crear un ambiente seguro donde se reconozca que no saber escribir perfectamente es normal y no resta valor a su identidad, y tampoco no hablar correctamente. Otra vez, hay que reforzar la cuestión primero, pues del translounging, del code switching, y de que ellos están aprendiendo, que ellos están aprendiendo. Y eso es lo más importante, concientizarlos sobre eso y crear un ambiente seguro en el salón de clases, que ellos puedan tomar riesgos, tomar riesgos. Algo que yo hacía y que resultaba era, en el salón de clases, era que yo hacía una lista de palabras en inglés de las que empiezan con SH o CH, y yo las pronunciaba. Pues ya ustedes saben la risa que se formaba en el salón, porque yo, como nativa de español, ese sonido de la C, de la SH, no existe en el español. Pues por lo tanto, yo hacía el mismo sonido para todas las palabras. Y no las repito aquí porque ustedes se van a reír de mí también. Pero bueno, eso es un buen ejemplo, y a ellos tú les notabas en la cara inmediatamente cómo cambiaban su expresión y la actitud, y ya se sentían más relajados. Porque pues si la maestra comete errores hablando en inglés, pues yo puedo cometer los errores hablando español. Pero lo más importante es que yo le hacía entender, mira, está bien, ¿verdad? Está bien. El próximo error: no diferenciar entre la competencia oral y la competencia escrita. ¿Cuál es el problema? Asumir que porque el alumno habla fluidamente con un buen acento, puede escribir un ensayo, por ejemplo. El hablante de herencia suele tener una gran brecha entre lo que dice y lo que puede plasmar en el papel. Y, por ejemplo, mis estudiantes salvadoreños, este era el caso que yo tenía. Ellos hablaban, la mayoría de ellos, pues con fluidez, pero muchos de ellos también habían interrumpido sus clases, ¿verdad? En sus países de origen, en El Salvador. Por lo tanto, no habían desarrollado esas destrezas básicas, la mayoría de ellos, de la escritura. Y por lo tanto, no lo sabían ni en inglés, mucho menos en inglés, ni en español. A diferencia de los estudiantes de segundo idioma, que ya ellos pueden dominar estas destrezas básicas de escritura, y cuando están aprendiendo el español, pues lo que hacen es transferir esas destrezas, pero lo mismo no ocurre con los estudiantes de español de herencia. ¿Cuál es la solución? Lo que yo hacía era, primero, diagnosticar el grado de dominio que tenían los estudiantes en esas destrezas de escritura. Preparaba una prueba diagnóstica en donde yo medía, por ejemplo, el uso de las letras mayúsculas, los signos de puntuación, el tipo de oraciones, si podían escribir oraciones o si podían escribir un párrafo con coherencia, claridad y precisión. Eso era lo que yo medía. Y si tenía que empezar desde lo básico, que era la mayoría de las veces, pues partía de lo básico, de lo básico. También utilizar organizadores gráficos que los ayuden a organizar las ideas de las oraciones, ¿verdad? Visualmente, y ¿verdad? Otros apoyos visuales también, pero lo más que yo usaba eran los organizadores gráficos, o lo que llaman en inglés los thinking maps, ¿verdad? También para cada destreza del pensamiento, pero de eso hablaremos en unos videos más adelante, ¿verdad? Sobre ese tema. El error número 7: evaluar con los mismos criterios
que a un estudiante de español como segundo idioma. ¿Cuál es el problema? Que enfocamos la evaluación en aspectos básicos y específicos de gramática y vocabulario como lo hacemos en L2, en la clase de español de herencia. Y entonces le hacemos exámenes que, que llena blancos, cierto y falso, de aspectos específicos de la gramática. Y esto no es la solución, ¿verdad? Para los estudiantes de español de herencia. La solución es evaluar holísticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, por ejemplo, en mis unidades, todas las unidades de mi currículo de español de herencia, el producto final era eh, o un ensayo, o un cuento, o una antología de poesía, o un discurso, ¿verdad? Diarios reflexivos. Eso eran los productos finales. Y que yo evaluaba ahí. Yo no evaluaba los aspectos de gramática. Pues si eran cuentos, pues yo evaluaba, ok, desarrollaste los personajes, lo que yo le había enseñado, desarrollaste los personajes, y si eran ensayos, está escrito con claridad, con coherencia, y preparaba rúbricas específicamente para eso. Claro, sí que yo enseñaba aspectos de gramática, como por ejemplo, cuando enseñaba el cuento, ahí yo aprovechaba para enseñar los verbos, pero no era para que ellos me aprendieran y conjugaran de memoria todos los tiempos verbales, no, era mayormente para que ellos vieran que existían otros tiempos verbales, además del indefinido, que es el más que usaban, y el imperfecto, para expresar lo que querían decir, su narración. Para eso yo enseño la conjugación de los verbos, para que sepan que hay otros verbos, no para que sepan cuál es el indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto, que es diferente cuando enseñamos español como segundo idioma. Ah, otro error, el número 8, asumir una cultura monolítica. Otra vez, somos 28 países que hablamos español, ¿verdad? Y tratar a los estudiantes de habla hispana como si tuvieran una cultura homogénea, igual para todos, ignorando la rica variedad y diversidad de cada país. No todos los estudiantes, no todos los hispanos celebramos el 5 de mayo y comemos tacos. Y muchas veces cometemos ese error. ¿Cuál es la solución? Pues debemos explorar las tradiciones, las costumbres, los modismos y realidades sociopolíticas de nuestros estudiantes de cada país. Como ya les he mencionado anteriormente, yo tenía estudiantes de 8 nacionalidades en un mismo salón. Y ustedes dirán, wow, pero eso era tremendo trabajo, buscar información y costumbres de todas esas nacionalidades y preparar una buena unidad temática. No, era bien fácil. Y esto nos conecta con el error número 9, no aprovechar el conocimiento previo de nuestros estudiantes. Miren, el estudiante de herencia trae un bagaje cultural y lingüístico enorme. Y es un error y mucho trabajo comenzar desde cero, ¿verdad? En lugar de construir sobre lo que ya ellos saben. ¿Cuál es la solución? Pues mira, usar el aprendizaje basado en proyectos donde el alumno pueda investigar su propia historia familiar o cultural. La primera unidad del currículo que yo diseñé es, se titula ¿Quién soy? Y ahí ellos van a buscar información, hacer una mini investigación sobre un aspecto cultural de su país que les interese. Esa información pueden buscarla en inglés, en español, en Spanglish, como ellos quieran. Pero el producto final, que es la presentación oral
y el ensayo expositivo, eso va a ser en español. Cuando estaban haciendo la presentación oral, ¿verdad? Pues yo le decía, bueno, si no te sale una palabra en español, pues dila en inglés, no pasa nada, ¿verdad? Y para que ellos se sintieran relajados y seguros. Pero eso era lo que hacíamos. Yo no tenía que buscar absolutamente nada, ni preparar nada, porque ellos lo hacían todo. Lo único que yo preparaba era la rúbrica y obviamente se lo hacía a saber con anticipación qué aspectos eran los que yo iba a ver en esta presentación. Aparte de eso, déjeme decirle que esta unidad terminábamos, bueno, no terminábamos, era una fiesta todos los días en el salón de clases cada vez que hacían una presentación, porque los estudiantes, aunque no hablaran de comida, traían comida. Y si presentaban un baile como la punta, la cumbia, la bachata, pues terminábamos bailando también. Así que era una fiesta todos los días. Y a los estudiantes les encanta, son adolescentes, aparte de que se sentían orgullosos y honrados de que los demás estudiantes conocieran sobre su cultura. A la verdad que me hace falta eso. Era bien, bien emocionante. Aparte de que tú también como maestra aprendes montón, un montón. Yo vivía obsesionada, y todavía no lo he logrado, con ir a El Salvador y conocer todos los volcanes que hay, porque aprendí que hay más de 30 volcanes en El Salvador y algunos de ellos todavía se escuchan, ¿verdad? Bueno, y nuestro último error, el error número 10, ignorar la crisis de identidad. Ni soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? El problema que sienten ellos. Pero al final debemos, nuestro objetivo debe ser al final el que ellos se sientan que son de aquí y de allá, ¿verdad? O como dice el refrán puertorriqueño, no soy ni de aquí ni de allá, soy de aquí ya, ¿verdad? Las dos áreas o culturas unidas, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Pues ver el español solo como una materia escolar. Para nuestros estudiantes de herencia es una crisis de quién soy, como ya les expliqué, y no reconocer esa carga emocional del idioma impide un aprendizaje real. ¿Cuál es la solución? Integrar temas de biculturalismo y bilingüismo en el currículo. Bueno, espero que ninguno de ustedes hayan cometido estos errores y si los han cometido, pues eso es característico de los principiantes cuando comenzamos algo por primera vez. Todo es experiencia y eso es lo más importante. Así es que muchas gracias y para concluir, ¿hacia dónde vamos? Hacia una pedagogía inclusiva. Reconocer y valorar a nuestros estudiantes de español de herencia no es solo una tarea académica, sino un acto de afirmación cultural. Su español, lejos de ser un defecto, es una riqueza lingüística y una conexión vital con su identidad y herencia cultural. Es también una fortaleza invaluable que debemos nutrir y celebrar. Me gusta esa oración. Es una fortaleza invaluable que debemos nutrir y celebrar. Además, los educadores, por lo tanto, tenemos el poder de transformar la relación de estos estudiantes con su idioma, convirtiendo posibles inseguridades en un profundo sentido de orgullo. Al adoptar una pedagogía inclusiva, creamos un espacio donde cada voz es escuchada, cada variante lingüística es respetada y cada historia personal enriquece el aula. Juntos podemos forjar un futuro donde el bilingüismo sea visto como el superpoder que realmente es. Repito, todos juntos
podemos forjar un futuro donde el bilingüismo sea visto como el superpoder que realmente es. Esa es mi visión y espero que sea la misión de todos ustedes. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que toda esta información sea de provecho. Muchas gracias. Eh, eh, si esta información te resuena y te ha sido de provecho, como ya dije, por favor suscríbete a este canal y escribe cualquier comentario, duda o pregunta que tengas, que con mucho gusto yo los leeré y te prometo que los comentaré. Eh, el propósito de este canal es crear una comunidad para todos los maestros que en algún momento, si ya no lo tienen, van a enseñar estudiantes de herencia en su clase. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.